Bereshit bara Elohim et Asamaim beet Aretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y sin vida, y el Rúa de Elohim se movía sobre entre todas las naciones, sobre todo pueblo, sobre lengua, raza, sobre toda nación. Y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz sobre todo aquellos que, como él dice, que de que él quiera tener misericordia, tiene misericordia, que no es del que quiera ni del que corra. Él conoce el corazón de cada ser viviente que habita sobre la faz de la tierra y no tiene necesidad que nadie le diga nada acerca del hombre. Él conoce cuando un corazón está fértil para recibir la palabra y dar los frutos de vida eterna. Como digo, delante de Elohim, no soy teólogo, no soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, no soy maestro, no tengo estudios teológicos avanzados. No estamos haciendo una religión, no hacemos doctrinas, no reclamamos para nosotros ofrendas. Solo estoy dando un testimonio. Creo que ningún hombre está en la capacidad de servirle al Elohim del cielo. Creo que ningún hombre es apto está apto para la obra de Elohim. Porque, según él dice, no es del que quiera ni del que corra, es del que él quiera llamar. Ninguno de sus discípulos y ninguna de las personas que le reconocieron, que reconocieron a su hijo, que recibieron el testimonio, eran personas con estudios avanzados. Antes bien, eran personas del vulgo, eran personas sin una preparación, eran personas normales como usted, como yo, sin títulos, sin aquella parafernalia de cargos y de títulos teológicos, los cuales fueron precisamente el impedimento para que recibieran aquellas personas que los tentaban el testimonio del Espíritu. Sin embargo, personas como Natanael, que estaban debajo de la higuera, personas como la mujer de Samaria, personas como Yohanan, como Kefas, quizás pecadores, trabajadores, otros como Juan el profeta, hijo de sacerdotes, con herencia sacerdotal y con capacidad y preparación para servir en el templo de Jerusalén. Sin embargo, fue una voz en el desierto que Dios utilizó para proclamar precisamente en los días de la celebración de la fiesta de las trompetas, en el mes de Tisrei, trompeteando la manifestación del Hijo de Elohim a todo Israel y especialmente a Judá. Es el testimonio de un hombre sencillo, que un rabí, pudiéramos decir así, porque tenía, como dicen en el argot judío, talmidín que le seguían, hombres
que siguieron su integridad, hombres que le siguieron por la integridad de su mensaje, por el mensaje claro y oportuno en un tiempo en que el mundo se conmocionaba porque precisamente el Elohim del cielo había preparado al mundo y a su pueblo Israel para que recibieran a su hijo, que desde hacía ya más de 30 años estaba en el mundo. Sin embargo, ni el mundo lo conoció y los suyos lo despreciaban, los suyos no lo recibieron, los suyos lo tenían como alguien que no tenía valor ninguno. Precisamente no escogió Elohim a uno de los titulares o de los llamados de la alta de la alta clase eclesiástica que existía en aquel entonces, de los grandes rabinos que existían en aquel entonces, y que en la figura de Nicodemo le dijo, cuando le habló del nacimiento espiritual que se debía de efectuar como un acto aquí en la tierra, de aquellos que miraran y de aquellos que recibieran al Hijo de Elohim. Nicodemo, siendo un rabino, un maestro de Israel, no llegó a comprender con toda su titularidad las palabras del Mesías. Sin embargo, Yohanan, el profeta Juan, dejando a un lado su herencia sacerdotal, se fue precisamente al desierto para recibir, precisamente como él dijo, aquel que me envió a purificar con agua me dijo que sobre el que viera que el Ruja descendía en forma visible como paloma y se posaba sobre aquella persona, ese era el Mesías, ese era el Hijo de Elohim. Y cuando él lo vio, dijo, y ya yo lo he visto y testifico que este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, que este es el Hijo de Elohim. Como digo, Juan precisamente dejó a un lado la alcurnia sacerdotal y yéndose al desierto pudo recibir el testimonio del Espíritu para dar fe, para dar testimonio de quién era la luz verdadera que había resplandecido en el principio y que las tinieblas no habían prevalecido. La luz que había dado, aquel que había dado luz a la vida, a toda la humanidad. Precisamente a ese era que del que Juan estaba testificando. Precisamente no con vestiduras de rabino, sino con ropas rústicas de pelos de camello, alimentándose de el alimento kosher que aparecía entre el desierto y las aguas del río Jordán. Hay algo, y como
continuidad. Este es el número 13 de la serie de vídeos que estamos haciendo para dar el testimonio del Espíritu que he recibido y que me hace testigo de la vida, y que todos aquellos que lo reciben también son testigos de la vida. Como he dicho, este no es un testimonio para los que son del mundo, porque muchos videos existen para las personas que son del mundo, con intereses y con temas precisamente que son del mundo, para aquellos que son del mundo. Pero este es el testimonio del Espíritu para aquellos que, como dice, que Él está buscando entre todas las naciones, entre todos los pueblos, entre toda lengua y nación, a los que son suyos, para sacarlo de donde estén y sigan al pastor que dio su vida por sus ovejas. En este capítulo pretendemos continuar con el capítulo 1 de lo que es el Evangelio eterno. Como he dicho y como él le dijo a Natanael, a partir de este capítulo 1 el cielo se abre para todos aquellos que reciben el testimonio del Espíritu. Este capítulo 1, precisamente del libro conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, que precisamente es el testimonio de la palabra de Elohim, el testimonio del Espíritu. Precisamente no es el Evangelio de Juan, porque Juan ni siquiera se proclamó autor de este Evangelio. El autor de este Evangelio es precisamente Elohim, el Eterno. Es el autor de este Evangelio. Es el Evangelio que da continuidad a la revelación de la Torá. Es el Evangelio el que da cumplimiento a la Torá. Es un Evangelio. La Torá fue la dirección, la enseñanza, pero esta es la revelación. Esta es la verdad. Como dice, la Torá por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio del Hijo de Elohim no está siendo dada. Es la revelación de la gloria de Elohim por medio de su Hijo, por cuanto no solamente él reconoció ser el Hijo de Elohim, sino que también dijo que el Padre y él eran uno solo. Así que aquellos que lo vemos, no solamente lo estamos viendo a él, sino que estamos viendo al Eterno, estamos viendo al Padre, estamos viendo al Creador. Aleluya. Así que, amado hermano, vivimos tiempos en que no son distintos a los de hace cerca de 2000 años, por cuanto el mismo discípulo y los apóstoles dijeron que ya el antimesías, el espíritu de error, estaba en el mundo en aquel entonces. Hoy es aún más evidente, pero hoy las técnicas del engaño han sido perfeccionadas, de manera que multitudes, millones de personas están hoy no solamente cautivas, están en la esclavitud de Egipto bajo un faraón, sino que también están bajo un sistema eclesiástico que está preparando, que es el que prepara, es aquel sistema que le dará lugar al anti-Mesías en el mundo. Es precisamente el sistema religioso el que no recibió al Hijo de Elohim. Fue el sistema religioso que de alguna manera, aunque a él nadie, por sus propias palabras, dijo que nadie le quitaba la vida, sino que él le estaba
dando de su propia voluntad, pero él mismo decía que aunque aquella generación se consideraba descendiente de Abraham, él le decía que ellos no hacían la obra de Abraham porque querían matarlo. De tal manera que fueron no solamente, como decir, opuestos a la enseñanza, a la palabra de Elohim, porque el mismo Mesías decía que las palabras y las obras que él hacía no eran de él, sino del Padre que estaba en él. De manera que cuando recibimos su palabra, estamos recibiendo la palabra del Padre. Y cuando creemos las obras y entendemos las señales, pues estamos viendo el testimonio del Espíritu por medio de las obras en nuestras vidas. Como él dijo, el mundo no puede ver esto ni lo puede recibir, pero los que son suyos lo veremos y lo recibiremos. Por eso, si usted siente que por medio de esta serie de videos usted recibe el testimonio del Espíritu, sepa que usted no necesita que nadie le enseñe. Sepa que su pastor es suficiente, fue suficiente para el peregrinar de toda una nación de más de 2 millones de personas por el desierto. Después de no solamente lo sacó del poder del faraón y de ese ejército, sino que lo mantuvo durante 40 años en aquella emigración de Egipto a la tierra de Israel. Es el pastor que dio el maná, es el pastor que le dio carne, es el pastor que le mantuvo sus ropas y su calzado y su salud a todos aquellos que le creyeron. Muchos perecieron en el desierto precisamente por la incredulidad y la obstinación que habían en sus corazones. Pero aquellos que creyeron pudieron entrar y recibir la herencia de la tierra de Canaán como la herencia que él había dispuesto para la descendencia de Abraham. Les decía que Johanan, siendo un hombre que dejó la alcurnia eclesiástica, se fue al desierto para dar testimonio de aquel que lo amó. Y precisamente hoy escuché, y con respeto lo digo, por la persona, a un hombre que fue pastor de la iglesia bautista aquí en Guantánamo. Luego fue uno de los precursores del mesianismo judío y precisamente hoy estaba dando una enseñanza de la cual me detuve porque utilizó al profeta Juan, a Johanan en este caso, para explicar la fidelidad de los talmidín, de los discípulos, a su rabino. Ciertamente sus discípulos le fueron fiel, pero cuando Johanan el profeta, testificó acerca de el Hijo de Elohim, acerca del Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, acerca del Mesías que estaba en la tierra de Judá, que estaba entre los judíos y que él lo identificó, sus talmidín le siguieron, aunque honraban a Juan y a su testimonio, honraban la obra de Juan. Incluso ellos continuaron, purificando a muchas personas, porque está dicho que el Señor nunca
purificó ni bautizó a nadie. No fue el bautismo como se conoce hoy, como dicen el bautismo de Juan, como se conoce en el argot cristiano. No es un mandamiento del Señor, ni lo practicó, ni mandó a nadie hacerlo. Posteriormente diremos qué fue lo que él hizo con sus discípulos y cuál fue la enseñanza. Dicho sea de paso, que fue la enseñanza de lavarle los pies, y de la cual dijo: si no te lavo los pies, no tendrá parte conmigo. Las personas que ven este testimonio deberían de leer precisamente esta enseñanza que él da, porque es una palabra fuerte que le dijo a Pedro: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Así le dijo el Señor a Kefas, a Pedro. Así que, amado hermano, no solamente los discípulos honraron a Johanan, pero sin embargo, Johanan permitió que ellos le siguieran al Mesías. Dejaron de ser discípulos de Juan. ¿Por qué? Porque no eran ovejas de Juan, no eran ovejas del profeta Juan, del rabino Johanan, eran ovejas de Elohim, y que el verdadero pastor había llegado. Por lo tanto, Johanan dijo que él se gozaba con oír la voz del novio, y que muchos se le acercaron y les dijeron que aquel sobre el cual le había dado testimonio, muchos lo estaban siguiendo. Y él dijo: nadie puede recibir nada si no le es dado desde el cielo. El amigo del novio se goza con escuchar la voz del novio. Y él dijo: el que viene de arriba es sobre todo. Él dijo: yo soy terrenal y hablo de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo da de testimonio de lo que ha visto y oído en el cielo, y nadie recibe su testimonio. Pero el que lo recibe testifica con ello que Dios es veraz. De manera, amado hermano, que este capítulo 1 de Johanan, en el cual nos encontramos, precisamente hemos, para un poco rectificar acerca del video anterior, y es que este capítulo 1 se está desarrollando en los primeros días del mes de Tisrei. Hay un conteo desde el primer día hasta el cuarto día, llevando la secuencia del primer día de Tisrei, es decir, el primer día de Tisrei para la Torá es el primer día de la creación, pero en este caso el primer día de Tisrei es el primer día de la revelación del Hijo de Elohim como el Cordero de Elohim a los judíos, a Judá. Así que no solamente se lleva una secuencia de los días, sino que vemos precisamente que era el énfasis que quería hacer cuando Juan dice: yo no soy el Mesías, es decir, no es a mí a quien hay que escuchar. Yo no soy la luz, yo no soy el Mesías. Y él señaló quién era el Mesías, quién era el Hijo de Elohim, y de quien él estaba dando testimonio y quien había que seguir. De manera que sus discípulos, cuando escucharon el testimonio de Juan, después siguieron al Mesías, aunque honrando el ministerio, si así pudiéramos decir, de Johanan, pero dejaron de seguir a Juan para seguir al Mesías. Esto es una enseñanza para todos aquellos líderes que tienen la responsabilidad de asambleas, de grupos, de, como ellos dicen, que pastorean ovejas. Pues precisamente usted
debe saber que las ovejas no son suyas. Usted debe saber que esas ovejas en un momento van a recibir la voz de su pastor y que van a abandonar ese rebaño para venir al redil de aquel que le está llamando, y que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. De manera que debemos no, porque no lo soy, aquellas personas que hoy poseen un liderazgo, que hoy poseen rebaños de ovejas, y que se han de alguna manera como decir, recuerde que las ovejas no son suyas, que no son propias suyas. Recuerde que hubo uno que dio su vida por sus ovejas y la está llamando. Déjese guiar por el Espíritu y recibe el testimonio del Espíritu. Él viene a buscar ovejas. Así que, amado hermano, aquí hay un testimonio poderoso de cómo los talmidim, y en ningún momento el profeta Yohanan, el rabino, precisamente se opuso a esa situación. No es precisamente que estamos en este mundo para dar testimonio. Estamos en este mundo para dar testimonio de lo que ese pastor hace con nosotros, de lo que Elohim hace en nosotros, en nuestras vidas, porque es un trato íntimo y personal con cada ser viviente. No es un trato de grupo, es un trato personal de Dios con cada hombre, con cada mujer, como lo hizo con la mujer de Samaria, como lo hizo con Natanael, como lo hizo con Tomás, como lo hizo con Kefas, con Pedro, y así como lo está haciendo y como lo ha hecho y como lo hará con muchas personas que son suyos. Porque él dijo en su oración: no te pido por los que son del mundo, sino por los que son tuyos. Así que, amado hermano, estamos aquí en el capítulo 1 de el Evangelio Eterno. Voy a leer a partir del versículo 30. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido purificando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Así que el bautismo o la purificación de Juan no era un bautismo, como dicen, para nacer de nuevo, sino precisamente fue una purificación preparando el camino para que las personas pudieran arrepentirse y aceptar que el reino de los cielos había llegado, aceptar que el rey de los cielos estaba en el mundo. También Juan declaró: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a purificar con agua me dijo: aquel sobre quien vea que el Espíritu baja y reposa es el que purifica con el Ruach HaKodesh. Ya yo lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Elohim. Juan es un testigo de la vida. Yohanan fue el primer testigo de la vida. Al día siguiente, aquí ya está marcando otro día de lo que le hemos dicho del conteo, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando lo vio pasar, aclaramos que estos acontecimientos precisamente están sucediendo en el mes de Tisrei, en los primeros días del mes de Tisrei, donde el pueblo
de Israel, el pueblo judío, se acercaba en estos días a las fuentes de agua, a una fuente de agua, como una ceremonia religiosa, no solamente para purificarse, para hacer ciertas, como decimos nosotros, oraciones, aclamaciones, preparando su corazón, porque en el día 10 de Tisrei se celebra el día de Yom Kippur, que era precisamente un término que quería recordar en el vídeo pasado, que es el día de Yom Kippur, el día de perdón, y que Yohanan precisamente estaba diciendo: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, de manera que aquellas personas que iban precisamente con la carga de los pecados de un año, para en ese día, el día 10 de Tisrei, durante el ayuno de 24 horas que ellos celebran aún todavía, pues confesar todos los pecados, reconocer los pecados que han cometido en ese año, para ser aceptado para el nuevo año que comienza en el mes de Tisrei para ellos, y que no sean borrados del libro de la vida. Pero en este caso, Yohanan estaba diciendo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, que era quien, por medio del cual Elohim, el Eterno, perdona el pecado. Porque precisamente, aunque es el Eterno el que perdona el pecado, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. De manera que Elohim ya había predicho que él había dado la sangre en el altar precisamente para la remisión de los pecados. Así que era en estos días de Yom Kippur en que Juan comienza a trompetear, y se cumple aquí la fiesta de las trompetas, donde Juan está trompeteando precisamente la venida del Hijo de Elohim. Es el cumplimiento más genuino de las fiestas de la trompeta de Yom Teruah, donde Juan es el trompetero mayor, dando testimonio de quién era el que había descendido del cielo y hacía más de 30 años caminaba la tierra entre Judea y Galilea de los gentiles, y que ahora en este mes de Tisrei se estaba revelando ya de una manera plena al pueblo judío. Estamos en la semana de la revelación, es decir, el Evangelio eterno es revelación y la Torá es enseñanza, es dirección. Precisamente la Torá fue dada, como decir, para que no falláramos el blanco, para que el pueblo judío diera en el blanco de quién era precisamente el Mesías, el enviado de Elohim, el profeta que Elohim había de enviar y que había sido profetizado por medio de Moisés, de quien él dijo: profeta como yo, el Eterno enviará, a él deben oír, a él deben escuchar. El Shema de Israel precisamente se cumple en el Hijo de Elohim. Por eso siempre el Shema lo repetimos y decimos: oye Israel, Elohim, es decir, nuestro Elohim, uno es, precisamente para que con la revelación del Hijo, la esencia del Eterno no cambia. El Hijo, el Padre y el Hijo son uno solo. Es algo que quizás para alguna mente es difícil de entender, pero para el Elohim del cielo nada es imposible. Su esencia no ha cambiado, pero alguien tenía que dar la sangre. El Hijo dijo: Elohim es espíritu, de manera que aunque es el que perdona, pero él mismo puso la condición que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado.
Y este contexto profético le fue dado a Abraham cuando él dijo de Abraham: Abraham vio mis días y se gozó y se alegró. Porque Abraham, precisamente, la vida de Isaac es un testimonio profético de el hijo de Elohim. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único, a Isaac, precisamente él en obediencia lo iba a dar en sacrificio, pero en el momento en que precisamente él iba a hacer aquel sacrificio, el ángel del Señor desde el cielo le habló y le dijo: ya he visto que tú eres hombre que obedece a mi palabra, y he visto que eres un hombre de fe, porque precisamente cuando el hijo le preguntó acerca de dónde estaba el cordero del sacrificio, Abraham le dijo: Elohim se proveerá de cordero. Y ciertamente Elohim se había provisto de cordero, y en aquel contexto profético le estaba revelando a Abraham que precisamente su hijo era aquel cordero de la profecía que iba a venir al mundo para dar la sangre con la cual se hace remisión de los pecados. De manera que cuando usted va cuando hoy los judíos van a la fiesta o participan en el ayuno del Yom Kippur, amados hermanos, le estoy hablando a personas que pueden ser del pueblo judío. No estoy hablando como un profesional, como un teólogo, estoy dando un testimonio. Pero sepan que lo que yo estoy diciendo son cosas que ya acontecieron. Y es precisamente el Espíritu, porque yo físicamente no estaba en aquel momento, pero espiritualmente sí estaba, porque era contado entre aquellas personas que él iba a derramar su sangre para quitar mis pecados. Así que, amado hermano, Dios es un Dios de inclusión. Muchas personas salieron de Egipto que no eran del pueblo de Israel, que no existía en aquel entonces. Eran la descendencia de Abraham. Y muchas personas salieron de Egipto creyéndole al Elohim que se había revelado a la descendencia de Abraham, porque habían visto sus prodigios, sus señales, sus juicios y su justicia. Dice que los dos de los seguidores, cuando vio Juan pasar, hablamos sobre el nombre. Los cristianos dicen Jesús en una derivación del latín heredada del catolicismo. Ellos le dicen Jesús. Los mesiánicos le dicen Yeshua. Debiera decirse más correctamente Yahshua, es decir, Adonai es salvación, es mi salvación. Adonai es la salvación de su pueblo, Yahshua. De tal manera que, como Emanuel, que significa Elohim entre nosotros, Yahshua significa la salvación de Elohim está entre nosotros. La salvación de Elohim ha sido ya, se está efectuando, y por eso pudiéramos decir que como Emanuel, pues sale este nombre Yahshua, pero precisamente no es el nombre revelado. Yahshua, que significa Elohim es mi salvación, es Elohim es la salvación de su pueblo, pero no fue dado como un nombre, como Emanuel. A él no le dicen Emanuel. Sin embargo, lo que significa Emanuel es Elohim está entre nosotros. Es precisamente por eso cuando él estaba entre el grupo de judíos era Emanuel, porque
Él estaba entre su pueblo, entre los que eran suyos. Así que para que podamos entender, su palabra es, su nombre es Hadebar Elohim, la palabra de Elohim, y está revelado en el capítulo 19 del libro de Revelaciones. Dice que los seguidores de Johanan, al oír decir esto, cuando él dijo, miren, este es el Cordero de Elohim, los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y lo siguieron. Dejaron de seguir a Johanan, que era su rabino, a los cuales ellos le fueron fiel, pero habiendo llegado el Mesías, habiendo llegado el pastor, habiendo llegado aquel que había descendido del cielo, Johanan dijo que ese tenía un mayor testimonio que él, por cuanto él estaba dando testimonio de cosas de la tierra, pero el que había descendido del cielo traía un mayor testimonio que él. Y los discípulos dejaron de seguir a Johanan y precisamente comenzaron a seguir a quien era verdaderamente su rabino. Hoy muchas personas de Israel son fieles a sus rabinos, pero el día que se encuentren con el Mesías, el día que reciban el testimonio del Espíritu, van a dejar al rabino y van a seguir a aquel que su vida dio por toda la humanidad. Escucha, hermano, él dijo, yo soy el buen pastor que mi vida doy por mis ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor ve venir al lobo y huye, porque no le interesan las ovejas, sino la paga. De tal manera, amado hermano, que los discípulos, en este caso de Juan, de Johanán, del profeta Juan, que era un rabino, era de la familia de los sacerdotes del templo de Jerusalén, precisamente lo seguían, pero que al oír las palabras de Juan acerca del Hijo de Dios, pues ellos comenzaron a seguir a quien debía seguir, aquel que tiene palabra de vida eterna. En este vídeo creo que es algo de lo más importante que debo decir, porque no debemos o no se deben enseñorear de las ovejas. Sepan que si usted dice que usted es un pastor del Señor, sepa que las ovejas no son suyas, sepa que ellas van a encontrar a su pastor, a su verdadero pastor, y que van a abandonar ese redil y van a ir al redil del Señor, donde dice que va a haber un solo pastor y un solo redil. Y un solo redil. Uno de los que oyeron a Juan y le siguieron era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Por eso hoy muchas personas le llaman Cristo, Mesías. Así que es importante tener este sentir. Son tiempos de decisiones, son tiempos en que, como dice, el Espíritu se movía sobre las aguas, hoy se mueve sobre las naciones, sobre pueblos, sobre lengua, buscando a sus ovejas. Que la paz y la gracia del Señor sea con todos. Amén.